cartas paulinas, primera de Timoteo, en el capítulo 3. En el versículo 16 vamos a enfocar nuestro consejo en esta tarde. Antes de empezar la lectura, ponemos en manos del Señor y su Santo Espíritu para que ministre en esta tarde. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria. Aleluya. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. En el transcurso de la semana, orando al Señor, le decía, porque la verdad la Biblia está muy amplia, hay muchos temas, todos muy edificantes de lo que podemos hablar. La palabra del Señor es fiel y digna de ser recibida por todos, y todo nos edifica, también nos redarguye, también nos consuela. Pero yo oraba al Señor y le decía, Señor, dame una dirección para tomar. Yo sé que cualquier tema de tu palabra es edificante, pero quiero que tú seas quien me guíe, quiero que tú seas quien me lleve a donde debo ir en cuanto al consejo para mi vida y para cada uno de ustedes. Y apenas el miércoles, hermanas, sentadas ahí arriba del servicio, vino a mi mente esta palabra, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Y estando ahí, pues gracias, Señor. Gracias por la dirección que me acabas de dar. Y es aquí el versículo que hemos leído. Aleluya. Esta carta es una carta paulina escrita a Timoteo. Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso alrededor del año 60 después de Cristo. Timoteo acompañaba al apóstol Pablo. Pero en esta ocasión, el apóstol Pablo dejó a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que estuviera a cargo de la iglesia. Y pasaron 4 o 5 años después de que el apóstol Pablo escribiera esta carta a Timoteo, porque se escribió en el año 64-65 después de Cristo. Timoteo ya estaba en la iglesia en Éfeso compartiendo con los hermanos, y el apóstol Pablo estaba al pendiente a través de cartas que le enviaban de la situación de la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando escribe esta carta el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: Timoteo, quiero ir a visitarte, quiero ir a Éfeso, pero te envío por carta cómo debe de dirigirse la iglesia, cómo debe de comportarse el cristiano dentro de la iglesia, cómo debe ser el orden dentro de la iglesia en cuanto a los líderes, el obispado. Y empezó a darle instrucciones a través de la carta, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, ¿puedes poner por favor la pizarra? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, para cerrar el capítulo 3, se termina con el versículo 16. Y le dice: Timoteo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y podemos leerlo y tal vez entenderlo, pero para que nos quede muy claro, la palabra indiscutible es algo que no se puede discutir, que no hay discusión. ¿Por qué, hermanos? Indiscutible significa no discutible por ser evidente. Otros adjetivos que encontré fueron incuestionable, indudable, innegable, irrefutable, evidente, obvio y seguro. O sea, Timoteo, lo que te voy a decir no tiene punto de discusión, es indiscutible. Y sigue diciendo el texto: grande es el misterio. Grande, el adjetivo grande sabemos que es un adjetivo calificativo, de que habla de dimensiones, de algo amplio. En este caso está hablando de algo importante. Grande es el misterio.
Y cuando buscamos o tenemos la idea de que es un misterio, es algo que no tiene a veces explicación, es algo oculto que no sabemos cómo sucedió. Había un programa hace muchos años, no sé si les tocó ver, Los Misterios sin Resolverse. Contaban historias, casos, pero que no tenían una explicación. Un misterio, hermanos, es algo muy recóndito que no se puede explicar. Grande es el misterio de la piedad. Y piedad significa, es una virtud que es inspirada por el amor de Dios. Cuando esta virtud de la piedad, hermano, la reflejamos hacia nuestro prójimo, la hacemos con actos de amor y de bondad. Entonces, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: hey, Timoteo, te voy a hablar de algo que es indiscutible, del misterio de la piedad. Y empieza a darle unos puntos específicos. Empieza diciendo: Dios fue manifestado en carne. Cuando yo leía esto, hermanos, me gozaba en el Señor, porque si lo entendemos, Dios fue manifestado en carne. Muchas veces hay ciertas doctrinas que Jesucristo no es Dios. Jesucristo no fue Dios, fue un hombre escogido, fue un profeta. Mas, sin embargo, este texto apoya a otros tantos que podemos encontrar en la Biblia, que dice que Dios, Jesucristo es Dios, fue manifestado en carne. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Juan 1:1, hermanos, en Primera de Juan 1:1 podemos encontrar en la palabra del Señor que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Y tal vez digas: ay, pero el Verbo, ¿qué significa? ¿O a dónde quieres llegar? Ahí mismo en Juan 1:14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Jesús, Dios encarnado, se manifestó en carne. Versículo 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. ¿Podemos entender esto, hermanos? Dios, un Dios todopoderoso, en gloria, recibiendo adoración de los ángeles, con todo ese poder y grandeza, ahora viene a someterse a un cuerpo humano como el tuyo, como el mío, con hambre, con fatiga, con tantas limitaciones. Dios bendiga a las personas que les hace falta una extremidad, sus piernas, sus brazos. Vemos cómo se les complica a ellos más que a nosotros. Bendito Dios. Mas, sin embargo, Dios, con todo su poder, con toda su grandeza, viene a un cuerpo humano a encarnarse. Se manifiesta a nosotros siendo similar a nosotros con este cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Santo eres, Señor. Tuvo que ser muy grande el amor que Dios tuvo para con nosotros, para humillarse de tal manera y dejar todo su poder y grandeza y venirse a humillar, a hacerse un siervo, a hacerse un humano, una creación. Bendito sea el nombre del Señor. Y hago un paréntesis aquí, hermanos, porque cuando estudiaba este punto, vino a mi mente cómo Dios, con todo, teniéndolo todo, por amor a cada uno de nosotros, se humilló a sí mismo. Vino a mi mente Luzbel, que estando en la gloria del Señor, estando en ese lugar privilegiado que tenía, en su corazón se empezó a llenar de altivez, de orgullo, de envidia, y empezó a ver el trono de Dios y dijo: yo quisiera estar ahí, quisiera que la adoración esta fuera para mí, no estar yo dirigiendo la adoración a Dios. Entonces, qué fácil es darnos cuenta, hermano,
hermanos, cuando nuestros sentimientos no son de parte de Dios. Cuando vienen esos pensamientos de envidia, de celos, de rencor, de ira, sabemos que no provienen de parte del Señor. Sabemos que no provienen de parte de Dios, porque Dios nos está enseñando todo lo contrario: amor, humildad, gozo, paz. Bendito sea Dios. Y me gozaba estudiando esto, hermanos, la palabra del Señor. Aún en esa condición de hombre, Jesucristo fue aprobado en todo, sin pecado, aleluya. Filipenses 2:6 dice la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, todavía más se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Aún en esa condición, Él fue obediente. Y es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto que vamos a ver aquí, hermanos, es justificado en el Espíritu. Sigue hablando del Señor Jesucristo. Justificado en el Espíritu. Si leemos la palabra del Señor en Mateo 3:16, podemos encontrar cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que salió de las aguas. Dice que los cielos fueron abiertos y se escuchó una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los cielos fueron abiertos, se escuchó la voz